Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y es el turno del Real Madrid, el flamante campeón de Liga, de la Liga Endesa. Menuda final que han jugado los jugadores del Real Madrid y la verdad es que no les podía pasar más, sin base, sin Pablo Laso, pero al final, enfrentándose a todo un Fútbol Club Barcelona, consiguieron llevarse la final 3-1. Y para hablar del Madrid, ya sabéis, tenemos pues a una invitada de excepción que siempre viene para hablar del equipo blanco. Pilar, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí trabajando un poquito en la radio, ¿no? Faltaría más. Te Hombre, hemos nos pillado gusta, trabajando. sí, nos gusta verte por un día trabajando y en otro escenario. Bueno, eso ya sabes que hay varios, ¿eh? Bueno, ya sabemos que Pilar es pluriempleada porque es muy buena y todo el mundo, todos los medios la quieren. La queremos de aquí, la quieren de Movistar, en COPE, la No, podéis seguir en... no, perdona, aquí el cotizado se llama Chema de Lucas, o sea, no engañemos al público. Así que, Que la bueno, gente echa tanto de menos sus heladitos. eso es verdad que echan de menos los heladitos, pero bueno, a ver si le sacamos hoy alguno, Pilar. A eso va a ir el programa, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Yo quiero que me interprete los movimientos de Denver de esta tarde. Bueno, vamos a ello ahora cuando hablemos del futuro del Real Madrid. Vamos a hablar del pasado, ¿no? Estamos hablando de que el Real Madrid ganó al Fútbol Club Barcelona en la final de la Liga Endesa 3-1, sin bases, sin Pablo Laso, jugando contra todo un Fútbol Club Barcelona que parecía que le tenía tomada la medida, pero desde que en las semifinales de Euroliga el Madrid ganara al Barça, bueno, pues parece que las tornas han cambiado. Pilar, ¿qué te pareció esa final? ¿Tú te lo esperabas? A ver, vamos a ver, por partes. Yo creo y coincido que la derrota del Barça en la Euroliga en la semifinal es un antes y un después. Creo que es un punto de inflexión en esa historia de amor-odio entre Madrid y Barça en las finales. La final, la verdad es que me sorprendió especialmente cómo jugó el Madrid el primer partido, sinceramente. Creo además que el dominio de la serie fue total. Me refiero, porque es verdad que el Madrid pierde el segundo partido con toda la movida que hubo con los árbitros, con las decisiones que se tomaron en el Palau, pero creo que dominó en general, en líneas generales, en unas de manera más solvente, en otros partidos menos, pero yo creo que el Madrid dominó la serie final, las cosas como son. Me gustó mucho los planteamientos de Chus y de Pablo Laso, porque no es que Pablo Laso no estuviera haciendo cosas, sí estaba haciendo cosas. De hecho, apareció recuerdo el viernes en Valdebebas ya con la mochila, la famosa mochila. Es decir, había mucho trabajo de equipo ahí y me parece que el planteamiento fue bueno. Tácticamente creo que hay cosas nuevas que además sorprenden al Barça y yo, la verdad, esperaba más del Barça. Esperaba más. Yo creo que ha llegado fundido a final de temporada, sinceramente, con hombres que no han tenido el papel que de ellos se les espera. Yo creo que partiendo en que ya desde el base no dominaban, en que esa defensa que por momentos en la temporada fue totalmente asfixiante, la vimos en momentos puntuales, pero no la vimos en mayor espacio de tiempo en los partidos. Y yo creo que el Madrid se llevó la liga merecidamente. Chema, ¿a ti qué te pareció esa final? Lo hemos hablado en el anterior vídeo, que lo podéis ver prácticamente ya en el canal del Barça. Hemos hablado de la postura del Barça y ahora toca hablar pues de la posición del Madrid. Es verdad que el Madrid, y yo creo que lo ha dicho Pilar muy bien, dominó la eliminatoria. En ningún momento se vio a un Barça, quizá en algunos momentos puntuales de alguno de los partidos, un poco superior, pero en líneas generales el Madrid parecía tenerlo muy controlado. Bueno, yo creo que se dio un poco la vuelta a la tortilla con respecto al año anterior, ¿no? Creo que el Madrid llegó mucho más entero físicamente también por los refuerzos, ¿no? del verano anterior. Bueno, parece mentira, ¿no? Pero también la entrada de Poirier, yo creo que ha liberado de carga, ¿no? De carga a Tavares, de carga de minutos, le ha dado un respiro y ha llegado, ¿no? Físicamente francamente bien y sobre todo, bueno, pues fue, ¿no? Como la película de un monstruo viene a verme porque volvió a reencontrarse con su juego frente al Barça y probablemente sin que Stanley fuera capaz de sacarle de su zona de influencia, pero luego creo que no, que a nivel físico pues el Madrid estuvo francamente bien al margen de los planteamientos tácticos, ¿no? Y luego, pues evidentemente el Barça probablemente llegó bastante más desfondado en lo físico, pero sobre todo también en lo anímico, ¿no? Creo que
que ese cambio de chip, ¿no? Que se empezó yo creo también a gestar en la final de la Copa del Rey, ¿no? De que Saras desde su llegada al Barça le tenía cogida muy la matrícula a este Real Madrid, pues creo que el mazazo de esa derrota, yo creo que para el Barça inesperada en semifinales de la Final Four de la Euroliga, pues ha dado alas al Real Madrid para conseguir llevarse un título pues que muy pocos le daban, ¿no? como gran favorito, ¿no? Y sobre todo pues cerrarlo en esos 4 partidos, ¿no? Yo creo con un magnífico primer partido que creo que fue el que guió un poco la serie y la senda, ¿no? a los blancos para lograr el campeonato. Pilar, el Real Madrid jugaba sin base por la lesión de Alocen a mitad de temporada, luego la lesión de William Goss en las semifinales de Euroliga, Hertel apartado del equipo, sin Pablo Laso, pero no pareció notar ese déficit en el puesto de base y sobre todo lo que se vio son a jugadores muy implicados, ¿no? En la causa. Quizá por todas las derrotas contra el Fútbol Club Barcelona de partidos anteriores, parecía que tenían muchas más ganas que los jugadores del Barça de ganar el título. Hombre, yo creo que, y hay que ponerlo en 2 cosas. Uno, yo siempre digo que en el Madrid hay un factor emocional difícil de calibrar en cuanto a minutos o puntos, pero sí en cuanto a rendimiento, y es obvio que había 2 circunstancias. Una era la ausencia de Pablo y otro fue el fallecimiento del padre de Rudy, lo cual eso hace piña. Creo que, y el tiempo le da la razón, el hecho de que Sopkins y de Hurtel sacarlos, digamos, de la dinámica del grupo, aunque estuvieran entrenando con el equipo, aunque viajaran, pero es evidente que, bueno, que la decisión salió bien. Y luego me parece que es para ponerle al Barça en el debe. Cuando tú tienes por fuera Calates, Jokubaitis, la Provítola, aunque Nicola Provítola ejerce más de 2 que de 1, y te enfrentas a un equipo cuyos bases son, recordemos que encima Abalde estaba mal y que apenas ha podido jugar, que era el otro que, digamos, podía hacer circunstancialmente de 1. El hecho de tener primero el rendimiento de Hanka y de Coser me parece que ha sido espectacular como han acabado los 2 la temporada, sinceramente. Es decir, el paso adelante de los 2 y asumir que, chico, que no había base, que la lectura de juego pues igual se flojea. Vale, me parece que el paso adelante de los 2 fue brutal, pero en el debe del Barça hay que ponerle que teniendo los bases que tenían Saras a su disposición, que no te voy a decir que desaparecidos en combate, porque no es así, pero sinceramente se los tenían que haber comido por los pies. Tenían que haber sacado mucho más rendimiento de esa circunstancia. Chema, el Real Madrid venía de una época en la que perdió un montón de partidos, no puedo decir el número ahora mismo porque no me acuerdo, quizá el bache más importante en la era Laso, a Laso se le empezó a discutir mucho, se le empezó a discutir a muchos jugadores, pero mira cómo han terminado la temporada. Claro, eso da que pensar, tú siempre lo dices, las notas a final de temporada, ¿no? Bueno, y sobre todo porque todos los equipos pasan por altibajos durante todo el curso, ¿no? Creo que hay, como si habláramos, ¿no? de medios de transporte, hay épocas valle, épocas punta, ¿no? Y creo que cuando tienes que estar en la época punta es cuando te juegas las cosas de verdad, ¿no? Es decir, de poco le ha servido al Barça, pues ese, ¿no? fulgurante inicio de temporada, me parecía que arrasaba a todo el mundo que se ponía por medio, incluido no llegar hasta la Copa del Rey, para luego, ¿no? pues ir un poco desde esa Final Four un poco cuesta abajo, ¿no? Creo que es la sensación que todos hemos tenido. Coincido en lo que decía Pilar también de la línea exterior del Real Madrid, pero también creo que es clave esa capacidad atlética de ciertos jugadores, ¿no? Creo que Fabien Coser, pues que es un jugador que probablemente en muchas situaciones haya sido infrautilizado a nivel de minutos, pues todavía tiene piernas para aprovechar, y sobre todo Alan Hall, un jugador de rol en el Barça, pero que bueno, que es un auténtico pulmón en la pista físicamente, y creo que pues esos pequeños cambios, ¿no? Con un Yabusel, yo creo un poco también venido a más tras ese bache de juego de mediada de la temporada, con un Tavares entero, pues al final han sido muy importantes frente a un Barça donde honestamente creo que también había jugadores con la mente en otro sitio, no sé si porque se les ha hecho larga la temporada o por qué, pero creo que ha sido una sensación que hemos tenido todos.
Chema, vamos a seguir contigo. ¿Qué nota le pones a este Real Madrid? Porque al final llegó a finales de... Bueno, ganó la Supercopa de España, pierde la Copa del Rey luchándola hasta el final, pierde la final de Euroliga, pero eliminando al Barça en semifinales y lo pierde por un punto, y gana la Liga. ¿Qué nota le pones a este Real Madrid? Hombre, yo creo que ha sido otra temporada, ¿no? Con muchísimas dificultades, ¿no? En forma de lesiones, en forma de problemas, ¿no? Físicos, en forma también de bajas por COVID, en forma de casi de todo, ¿no? Bueno, creo que es muy meritorio, ¿no? Bueno, decía creo que Pablo Lasso, que probablemente aunque fuera una temporada, ¿no? Donde aunque hubieran perdido la liga, ¿no? Que probablemente era la temporada en la que más orgulloso estaba del equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que culminarlo con un título, con todas esas dificultades y sobre todo, pues pues hemos visto, ¿no? Otra vez lesionado Anthony Randall, hemos visto Nigel Williams-Goss cuando era prácticamente el único base porque Hurtel estaba apartado, pues también lesionado, ¿no? En esas circunstancias donde juegas sin uno, conseguir llevarte un título y frente a este Barça, pues creo que es una temporada para darle, pues hombre, no se le puede dar el 10 porque creo que estuvieron muy cerca de llevarse la final de la Euroliga, pero creo que un 9 para mí es la nota adecuada. Pilar, ¿qué nota le ponemos a Pablo Lasso y a sus jugadores? Sí, yo coincido con darle el 9, ¿no? Porque además pensábamos muchos y se han establecido muchas comparaciones con la temporada 2018, ya que acaba con el título en Belgrado, pero aquella temporada era diferente. Hubo muchas lesiones, sí, pero es que se nos olvida cuándo empezaron estos. Vienen de unos Juegos Olímpicos, todos sabemos lo que eso implica a lo largo de la temporada. Las lesiones de todo tipo, cortas, largas, de mucha gravedad, de menos gravedad, el mega brote de COVID de un mes y pico, la peor racha de resultados, la movida de Hurtel y de Hopkins, termina con Pablo, termina sin bases, tienes defectos estructurales en la plantilla que se veían venir con un cartel así de grande desde el principio. Me parece que se han además reinventado la final contra el Barça. Han llegado a jugar las 4 finales de las competiciones. Supercopa, Copa, la Euroliga y la Liga. Ganan 2 títulos. Bueno, la Supercopa evidentemente, bueno, pues tiene otra consideración menor, ¿no? Pero yo creo que ha sido una buena temporada. Pilar, ya hemos hecho un repaso a lo que ha sido la temporada, le hemos puesto nota. Hay que pensar en el futuro. Hay jugadores que terminaban contrato, hay jugadores que no van a continuar, es el caso de Thomas Hertel, de Tompkins, de Jeff Taylor. Seguramente haya más salidas, pero también hay llegadas. ¿Qué nos puedes contar al respecto con las futuras llegadas de los jugadores del Real Madrid? A ver, es evidente que hay 3 nombres encima de la mesa. Y que adelantó marca con Sergio Rodríguez, el fichaje de Sana Musa, el de Mario. Yo creo que quedan decisiones pendientes todavía. Vamos a ver cómo evoluciona la negociación con Fabián Coser, porque claro, a Coser la idea era no ofrecerle la renovación, pero claro, tal y como ha terminado, la salida de Jeff Taylor, mira, yo entiendo que ha sido el jugador, yo fui una de las que cuando llegó hace 7 años no terminaba de entenderlo. Yo decía, bueno, vale, es el jugador fetiche de Pablo, ¿no? Pero bueno, tiene que buscar, evidentemente, con lo que llega, tiene que encontrar el hombre que haga un papel además bastante feo, por cierto, porque siempre o casi siempre le ha tocado bailar como aquel que dice con la masea a Taylor. Vamos a ver qué decisión toman también respecto al 4, porque a nadie se le escapa que Randolph se ha lesionado en la misma rodilla de la que se rompió el tendón de Aquiles en el tobillo. Con lo cual hay que ver cuándo y en qué condiciones. Y luego ver el mercado de los unos, que a mí me parece que es la gran asignatura pendiente del Madrid, que es el fichaje del base y no de cualquier base. Estamos hablando de un nivel muy top. Si esa operación pueden llevar a cabo y fichar, como digo yo, el perfil de uno que necesita de un base determinante, o si seguir con Goss y buscar otras opciones. Vamos a ver, lo único que queda en el caso de los otros 3 es empezar a pasar reconocimientos médicos y F5 de comunicados. No tiene más historia, ¿no? Chema, Pilar ha dado la clave, el puesto de base. El puesto de base ahora mismo tendríamos a Carlos Alocén, que todavía no se ha recuperado de la lesión y todavía le quedan varios meses, a William Goss,
que tiene contrato y que también sale de una lesión, y presumiblemente la vuelta del Chacho. En principio son 3 bases, pero claro, se sigue buscando base. El Madrid sueña con Campazzo, todos creemos que no está nada fácil, y más por las últimas decisiones de Denver, y hubo otro nombre que sonaba, que era Lorenzo Brown, acaba de fichar por Maccabi. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves el tema del base? Bueno, yo creo que el gran anhelo del Real Madrid es Facundo Campazzo, creo que no se le escapa a nadie, que hay una insistencia ahí, ¿no? Por intentar que vuelva, ¿no? Por tener un gran base como han sido él, Luka Doncic o Sergio Rodríguez en otra etapa de su carrera deportiva. Pero bueno, yo cuando hablaba esta semana en Radio Marca dejaba entrever que iba a haber cambios en Denver porque, bueno, la situación de Monte Murray no era sencilla, sobre todo porque a nivel de impuestos tenían que pagar un auténtico dineral si continuaba en la franquicia esta temporada. Lo han traspasado y vamos a ver ese encaje, ¿no? Yo creo que Facundo tuvo posibilidad de moverse antes del deadline de febrero, pero Denver rechazó todas las posibilidades porque quería aguantar a ver cómo se movía este mercado y cómo reestructuraba ese puesto. Vamos a ver ¿no? Si deciden hacerle ellos una qualifying offer, si todas esas franquicias que se interesaron, a mí me consta hasta 4, vuelven a por él, pero yo veo que el problema es que en este mercado el Real Madrid sigue dejando escapando trenes en la posición de 1, soñando con un jugador que muy probablemente no va a volver a Europa, ¿no? Es decir, y ese es el gran debe, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues con esas situaciones que hemos visto, que a día de hoy puede que no sean necesarias para el Real Madrid porque tiene jugadores formados localmente, pero en un futuro, ¿no? Con esa situación de Lorenzo Brown, pues puede ser una puerta a abrírsele, ¿no? Y bueno, y en la línea de los otros nombres que comentabais, pues bueno, yo creo que es clave, ¿no? El rejuvenecimiento de la plantilla. Creo que Mario Eston ya tiene 27 años, Alan Musa tiene 23, ¿no? Creo que el rejuvenecimiento no de la plantilla, sino sobre todo el juego exterior. Vamos a ver qué pasa con lo de Fabien Coser. Parece que una parte quiere 2 años, la otra quiere 1 año. Ahí está la falta de entendimiento. Y luego, pues el problema del 4. Lo que pasa que también Ezon ya la idea era que viniera a jugar más de 4 que de 3, como sobre todo ha jugado en el tramo final de temporada con Unix Kazan, ¿no? Vamos a ver también, pues bueno, cómo es ese posible ajuste con Yabusel, con Gavidec, y si vuelven al mercado a buscar un ala pivot, que tampoco es una posición sencilla para encontrar jugadores. Yo es que como tengo claro que para Pablo de que es un 3, a buscar 4, es decir, vale, sí, te puede hacer circunstancialmente, pero él pretende que sea el 3. Sí, porque sobre todo como 3 es donde te da ventajas y te da profundidad, ¿no? Creo que otra cosa es que lleves a un 3 a jugar al poste bajo, como hace muchas veces con Gavidec, para sacar ventajas, pero no como 4, ¿no? O sea, yo también lo creo, pero vamos a ver, también hemos visto a un Randolph que desgraciadamente, sobre todo la puntería, ha demostrado cuando ha ido teniendo, sobre todo después de esa salida, ¿no? de Tompkins, de la dinámica del equipo, han ido encontrando su espacio y a nivel de puntería, pero ha sido muy especialista como jugador en el tiro, ¿no? Tampoco sé el perfil hacia el 4 que puede buscar el Real Madrid. Y esa es un poco la película, ¿no? Pero creo que el gran problema a día de hoy pues va a ser esa posición de director de juego. No olvidemos que si Sergio Rodríguez en su primera etapa en el Real Madrid ya fue muy dosificado en lo que a minutos se refiere, ahora no, pues por edad ya y demás, pues bueno, no va a ser un jugador que... Podría moverse en la línea de minutos del Armani Milán, es decir, claro, que nadie piense que Sergio va a jugar 30 minutos. Eso es. No, va a jugar 20. Va a estar más. Y porque además... Claro, va a estar más entre los 15, 18 y 20 que en torno a los 30. Exacto, y no tenéis más que ver además las rotaciones normalmente de Pablo y su sistema de rotaciones. Es decir, intenta que los jugadores no se vayan a más de 21 minutos, 22, pero es que en este caso a lo mejor puede inclusive bajar. Yo entiendo que además hay hueco, porque yo sigo pensando que Pablo tenía una idea que cuando puede y se lo permite la ejecuta, y es que el otro Sergio Llull vaya al puesto de 2. Claro.
Pero la pregunta está, el puesto de base, ¿qué hay libre? ¿Qué puede fichar el Madrid? Y luego el sustituto de Taylor, porque se necesita un stopper. Pilar, tú ahí, ¿por quién te decantarías? Es que yo entiendo que probablemente la función de Taylor la va a hacer a Balde, con más peso. Sí, las lesiones también respetan a Alberto, ¿no? Que tampoco, sin ser grandes lesiones, pero sí que ha estado un poco ahí al tran-tran en distintas fases de la temporada. Ha tenido molestias en la espalda, el problema en el empeine del pie izquierdo, pero yo entiendo que es a Balde el que debe, porque yo no veo a Musa haciendo de Jeff Taylor. Yo, no lo veo. No lo vas a fichar para eso, no. obviamente. Entonces, yo entiendo que es Alberto. Entiendo, ¿eh? No Sí, sé, igual no, no tengo ni pajolera idea de baloncesto. No, pero... el problema real, Rodri, es que el Madrid ya tiene overbooking de exteriores, quiero decir. Es decir, tienes overbooking de exteriores y sale Jeff Taylor, entra Sanan Musa con roles distintos, con papeles distintos. Vamos a ver qué pasa con Fabien Coser, pero recuerda, ¿no?, que en el tramo iniciado la temporada, vamos, llegó Gavidec, es decir, vamos a ver lo que decía, ¿no?, qué sucede con Coser. Es que son muchos jugadores exteriores, ¿no? Es decir, entiendo que ese rol lo va a recuperar con una estructura de bases en condiciones, lo va a recuperar también Hanga. Sí. Es decir, es un Hanga a Balde. Entiendo que es el papel o el rol que tenía Jeff Taylor, ¿no? Vale, otro de los problemas que ha tenido endémico el Real Madrid ha sido la falta de tiro de tres. ¿Vosotros entendéis que con los fichajes que se cuentan ya de esos 3 jugadores se suple esa faceta o a lo mejor va a buscar un especialista el Madrid? Es que no creo que... A ver, todos cuando pensamos en ese rol de tirador compulsivo, claro, evidentemente todo el mundo piensa en Chasey Carroll, que era el que estaba antes. Es evidente que el perfil de Chasey Carroll ni es Musa ni existe ahora mismo dentro de la plantilla actual del Real Madrid. Distribución de... Bueno, entiendo que en vez de tener uno de 20 puntos, pues vas a tener 2 de 15 o 2 de 12 y medio. No, yo creo que nos olvidamos de algo muy importante, es de al lado de qué base se ha jugado Jaycee Carroll, quiero decir. Claro. La cuestión muchas veces es que unos jugadores potencian a otros. No estoy quitando mérito, ¿no?, en ningún momento a Jaycee Carroll, por supuesto, pero evidentemente si juegas con bases que tienen amenaza y que además leen el juego de una determinada manera, es más fácil encontrar tiros para tus exteriores, ¿no? Evidentemente Sanan Musa es un jugador que, pese a que me ha sorprendido en el tiro de 3 este año, yo creo que ha estado más sólido de lo que muchos esperábamos, porque de hecho, ¿no?, viendo la plantilla de Breogán, cómo se confeccionaba en verano, teníamos dudas de ese tiro de 3. Yo creo que ha estado más sólido, pero evidentemente es un jugador, es un penetrador, es un jugador que necesita el balón en las manos y para ir hasta el final, absorber el contacto y buscar anotar de esta forma, ¿no? Es decir, la pregunta es si el Madrid tiene en mente o tiene en plantilla un tirador especialista como Jaycee Carroll, por poner, ¿no?, a la gente un poco en contexto, en similitud, un Billy Bayron como el que ha fichado Milán, no. Y creo que no lo va a tener. Creo que el juego exterior es que solo tenéis que echar cuentas del número de exteriores que tiene el Real Madrid, que tampoco cabe, por mucho que haya 2 competiciones, se jueguen muchos partidos, no hay sitio para otro exterior más. Salvo que no llegara a un acuerdo Coser y entonces abriría un hueco. Claro. Que no hubiera un acuerdo entre ambas partes, pero mucho me cuesta creer, bueno, que no haya acuerdo. Voy a decir mucho, que de alguna manera no se llegue a un acuerdo. No, y la cuestión es que no hemos hablado tampoco de esa pieza de Mario Ezon, ya si va a jugar a caballo del 4 y del 3, probablemente a nivel de tiro exterior, si es un jugador con ese potencial, ¿no?, para lanzar. O sea que bueno, yo creo que el recursos exteriores el Madrid va a tener, pero no va a tener, pero es que también creo que el baloncesto actual no va en tanto a tener especialistas, sino jugadores que hagan un poco de todo, ¿no? El rol de Jaycee es bueno, pues muy específico, como también probablemente el de Kyle Kuric, ¿no? Pero han sido jugadores que han llegado como especialistas y han acabado echando el balón al suelo, ¿no?, y haciendo más cosas que solo tirar, ¿no? A priori, con estos cambios que hemos hablado y sin contar a lo mejor el base que están deseando, que sería Campazzo, y que a lo mejor no llega, a priori, Pilar, ¿tú crees que con estos 3 fichajes y los jugadores que salen, el Madrid el año que viene tiene mejor plantilla?
diferente. Si es mejor o peor, los resultados lo demostrarán. Probablemente en unas cosas ganas, en otras hay una delgada línea roja. Bueno, las notas en junio, ¿no? A ver, los fichajes son buenos, bastante buenos, no nos vamos a engañar. Ahora vamos a ver cómo se acoplan a roles diferentes, a menos minutaje, etcétera, etcétera. Vamos a esperar a ver cómo encajan todas las piezas, ¿no? Chema, ¿tú qué opinas? ¿A priori te gusta más la plantilla del año pasado o la plantilla del Madrid del año que viene? Con lo que sabemos ahora, claro. Bueno, es que con lo que sabemos ahora, evidentemente, yo creo que son jugadores que vienen a sumar. Es que creo que han salido jugadores que han sumado, por H o por B, han sumado bastante poco esta temporada, ¿no? Creo que al final, a poco que hagan, en teoría, la plantilla debería mejorar. Date cuenta que hemos hablado de salidas, pues bueno, pues Jeffrey Taylor, que ha tenido ese papel de especialista, pero prácticamente a nivel de meter tiros, pues salvo algún partido de Copa que yo recuerde, poca cosa más. Y luego, pues con ese affair en el que se vieron envueltos pues tanto Hurtel como Tompkins, y ¿no? Los problemas también de lesiones y de problemas físicos innumerables de Tompkins, tampoco los hemos visto mucho. Es decir, yo creo que a poco que hagan los nuevos, pues ayudarán a crecer más al proyecto. La clave es, bueno, pues ver esa gran interrogante que sigue siendo la posición de uno, y sobre todo que es muy difícil optar a un gran primer nombre, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el resumen. También hay un nuevo fichaje. El Madrid cambia de patrocinador. Sale Palladium y entra Autohero. O sea que también cambian la camiseta, el patrocinador principal. O sea que se avecinan cambios en el Real Madrid. Pilar, como siempre, muchísimas gracias por venir aquí a 2 contra 1, como siempre, a analizar la actualidad del Real Madrid. Iros ya de vacaciones, hombre, iros ya de vacaciones. Lo vamos a intentar, al menos, porque Chema sabemos todos que tiene mucho jaleo. Porque vas a matar al pobre Chema y tiene muchos frentes abiertos. Tiene mucho jaleo, tiene mucha plancha, como se dice, ¿no? Bueno, pues nada, Chema, nos vemos en siguientes 2 contra 1, y a todos los espectadores, pues nada, suscribiros, por supuesto seguir a Chema, por supuesto seguir a Pilar y por supuesto seguirnos a nosotros si queréis estar informados de toda la actualidad del baloncesto. Así que nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1.